Bienvenidos amigos, bienvenidos a Energías y Misterios, el programa de Radio Despi en el 107.2 de la FM. Hoy hablaremos de cielo, hablaremos de universo, hablaremos de extraterrestres o posibles naves extraterrestres, hablaremos de un cometa, de Atlas, un cometa que como muchos otros como Oumuamua están circulando por nuestra galaxia y acercándose a nuestro planeta, haciendo una parábola al Sol que parece que cogen energía para seguir navegando. ¿Será un cometa o una nave tripulada por seres de otros planetas? Lo hablamos aquí, en Curiositas TV, aquí en Radio Despi, en el 107.2 de la FM. Como siempre, con nuestro amigo, escritor, colaborador e investigador, Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, noches. Buenas noches ya, que estamos en ya bastante tarde. Bien, aquí estamos. Como dice la temporada, ya toca época de resfriados, ya tengo voz de pato. Vale. Bien, estamos bien. Pues vamos a empezar con el tema, como tú dices bien, Tres Atlas, que bueno, a diferencia de mucha gente, si te fijas, nosotros no lo hemos tratado hasta ahora. ¿Vale? Yo consideraba que si no tengo información suficiente no me quiero, o sea, no me quiero estrellar, ¿vale? Y entonces, pues bueno, mira, he tenido la oportunidad este fin de semana de ir a un congreso de Historia y Misterio en Valencia, y entre todos estos temas que se trataron y tal, tuve la oportunidad incluso de comentar con el físico José Manuel Nieves salió el tema de Tres Atlas. Y fue bastante interesante porque él tampoco quería mojarse. Pero consideró varias cosas que son bastante interesantes. Empezaremos por un poquito por decir que vamos desde el principio. El Tres Atlas es un cometa, entre comillas, una piedra interestelar que se descubre el 1 de julio de 2025. Hay que recordar que se ha descubierto relativamente tarde, ¿vale? Pues bueno, tiene el nombre de lo que era el centro que lo ha descubierto, que es el Centro Atlas, que está en Chile, que se llama el Asteroid Terrestrial Impact Alert System, o sea, el sistema de alerta de impactos de asteroides. Es un sistema que han montado en distintas partes del mundo, que lo que hacen es intentar hacer un barrido más rápido que lo que se hace habitualmente a nivel estelar cuando un observatorio vigila una sección del espacio. El sistema Atlas lo que hace es hacer un barrido, es como un radar en la Tierra, pues hace un barrido rápido y dentro de estos barridos, pues desde que se ha puesto en marcha, pues mira la cantidad de piedras que ha encontrado externas a nosotros, ¿no? Pues bueno, básicamente pues se descubrió el 1 de julio y lo interesante es que al principio nos pensaban que era un objeto que tenía alrededor de 500 metros de diámetro, de longitud y tal, pero en observaciones posteriores, pues claro, pudieron definir que tiene casi 5 kilómetros de largo. Es más bien estrecho que largo, pero bueno, les llamó la atención como asteroide o como cometa por sus características. Bueno, la estructura también molecular es diferente a la que sería un cometa de nuestro sistema solar. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de nuestros cometas que aparecen aquí en nuestro sistema solar vienen de nuestro sistema solar y están compuestos sobre todo es una bola sucia de nieve, o sea, de hielo con restos minerales, ¿no? En este caso no, en este caso es un cometa, por tanto, que ha desprendido una cola y una coma, pero es grande. Bueno, pues el caso es que entre las cosas que se empezó a comentar, pues claro, era el tema de que si era una nave o era una piedra. En este caso, José Manuel Nieves no se quiso tampoco mojar demasiado porque, a ver, es verdad, o sea, estamos hablando de hipótesis, ¿no? Pero bueno,
entre todas las cosas estas estuvimos hablando de lo que comentó Avi Loeb. Recordemos que Avi Loeb no es la gente a lo mejor piensa que es un colgado, ¿no? Un señor que se le ha ido un poquito la castaña. No, Avi Loeb, primeramente que es una eminencia, o sea, está considerado eminencia en física y física teórica. Este señor es catedrático de la Universidad de Harvard de forma emérita, ¿vale? Ya de por sí, y no estamos hablando de una persona anciana, ¿vale? Con lo cual ya estamos hablando de palabras mayores. Es además asesor personal de la Casa Blanca, de la Agencia Europea y de la NASA, entre otros, ¿eh? O sea, bueno, esto comentado por José Manuel Nieves, que quería dejar claro que lo que a veces dicen algunos, este es un colgado. No. Primeramente, que no es un colgado, por lo que he dicho. Segundo, es una cosa que la prensa ha tergiversado ahora, es que todo el mundo afirma que Avi Loeb ha dicho que eso era una nave extraterrestre, ¿vale? Y claro, mirando en profundidad de lo que él ha dicho, él en ningún momento ha dicho que sea una nave extraterrestre ni una nave espacial. Ha dicho que por su comportamiento, ¿vale?, no es descartable que algún tipo de civilización haya podido crear un sistema por el cual se puedan aprovechar las piedras, o sea, los asteroides, como vehículo de viaje, ¿vale? O como sondas espaciales. Recordemos que nosotros, por ejemplo, tenemos sondas espaciales viajando por ahí, que ahora están recién saliendo del sistema solar. Son las Pioneer y las Voyager. Con lo cual... sí, pero hay una cosa que me llama mucho la atención de este asteroide, planeta, nave espacial, llámalo como quieras, que tiene un blindaje natural, que su masa inherente del asteroide proporciona una excelente protección contra toda la radiación cósmica. Un desafío muy importante que la NASA todavía no ha conseguido desarrollar en sus naves. O sea, tiene una tecnología contra la radiación cósmica que la misma NASA no tiene narices a crearla. Entonces, claro. Estamos hablando de una piedra pero que tiene tecnología inteligente. No sé. Bueno, no exactamente. A ver, cuando se habla de una piedra con unas características X, significa que además entra dentro de los que son 11, hay 11 proyectos en el mundo que están trabajando precisamente sobre este tipo de desarrollo. O sea que no es una tontería. Al fin y al cabo, el principal problema que se está planteando no es la viabilidad, sino la capacidad humana de preparar a ingenieros y mineros que puedan realizar esos trabajos en el espacio. Hasta ahora ese es el límite. Pero bueno, quiero decir, por lo que han descubierto con el proyecto DART original y tal, es que cualquier piedra, o sea, del cinturón de asteroides, cualquier asteroide con unas características superiores, por ejemplo, a los 500, 600 metros de diámetro, ya serviría para hacer un tipo de nave en la cual en el interior estuvieran protegidos de cualquier tipo de radiación electromagnética o radiación gamma y demás que podemos encontrarnos. Cualquier piedra, o sea, incluso la Luna, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí en la Tierra también, por ejemplo, a cierta distancia de profundidad, véase, por ejemplo, ciertos búnkeres y bases de los Estados Unidos que están construidos bastante bajo tierra, están diseñados de esa manera, en realidad no solo por la guerra nuclear, sino precisamente para en caso de que hubiera un desastre por ejemplo, de un bombardeo gamma, por ejemplo, de rayos gamma. O sea que todo objeto con unas características y sobre todo de metros se puede utilizar, ¿vale? Que es lo que decía Avi Loeb. No dice que tenga que serlo.
Y las características físicas que tiene el objeto, pues dan lugar a pensar que una civilización pudiera utilizarlo como nave. Bueno, el problema está que es lo que planteaba Avi Loeb. Lo que él consideraba que podían ser elementos a pensar, ¿no? Que son esas anomalías notables que se pueden encontrar. Que tiene una trayectoria inusualmente alineada con el plano de la elipse, digamos, de los planetas. Significa, por ejemplo, ha pasado a 50 millones de kilómetros de Marte. Sí, pero ha pasado. Sí, te pregunto. A razón de lo que estás diciendo, utilizarlo como una nave, ¿no? Para llegar al cometa, una cierta tecnología, cometizar es posar una nave encima del cometa, ¿no? Sí, para cometizar el cometa y llevar toda la infraestructura para poder modernizarlo como nave, es impensable tecnológicamente hoy en día. Es impensable. Solamente con la velocidad que lleva el claro. Claro, sí, pero esa velocidad siempre la ha tenido o es originaria. O sea, es originaria, o sea, ya salió con esa velocidad o surgió de un sitio de velocidad cero y empezó a impulsarse. Porque precisamente lo que sí que han detectado es que ha utilizado, porque no es otra cosa, ha utilizado la gravedad de Marte a 50 millones de kilómetros de distancia, ha aprovechado precisamente la distancia esa para cambiar su rumbo. Ha cambiado su rumbo. O sea, algo que nosotros, por ejemplo, sí que hacemos. Porque lo hacemos, por ejemplo, ya digo, en nuestras ondas espaciales, cuando han pasado de planeta a planeta, han utilizado precisamente la gravedad y haciendo circunferencias alrededor para coger impulso y rumbo. ¿Vale? Lo hicieron en Marte, lo hicieron en los Pioneer y las Voyager, lo hicieron en Júpiter, pasaron por varios y tal, incluso una de las Voyager pasó por Plutón, imagínate, para, ya digo, cambiar y rectificar su rumbo y su velocidad. Claro, eso ha sido cuando un cometa, entre comillas, porque originalmente, si eso es una nave espacial, originalmente no era un cometa, era una piedra con unas características y medidas X, ¿vale? Y en su lugar de origen se pudo, todos son hipótesis, se pudo construir, ¿vale? Se pudo construir, o sea, aprovechar y entonces empezar a darle impulso, lo que se llama el impulso, digamos, inicial y el impulso ¿cómo se llamaba? Es un término matemático de aumentar la velocidad de forma exponencial, eso, impulso exponencial. El caso es que en este caso, por ejemplo, pues, claro, ya los científicos lo han medido, ya saben las características que tiene, incluso los vapores y todo que está desprendiéndose, ¿no? Que ha perdido un 1% de su masa en nuestro sistema solar, pero un 1%, que es bastante interesante encontrarlo, o sea, es bastante interesante, pero en ese aspecto, por ejemplo, hay otro tema también que estuvimos hablando y que es bastante interesante de tener en cuenta. Ese objeto tiene 13.500 millones de años, ¿vale? Cuando empezó su viaje, se supone que posiblemente tenía ya, lo hizo alrededor de hace unos 4.500 o 5.000 millones de años, ¿vale? Contando con que en su sistema hubiera ya una civilización que tuviera un avance de 4.000 a 5.000 millones de años, ¿vale? Que sería el equivalente a lo que nos ha pasado a nosotros aquí en la Tierra, que nosotros hemos aparecido en la Tierra como seres inteligentes, teóricamente inteligentes, después de 4.500 millones de años que se creó la Tierra. Entonces, una cosa es que el objeto tenga una antigüedad y otra cosa es cuándo inició su viaje. Se cree que hace alrededor de unos 5.000 millones de años empezó su viaje,
desde muy cerca del centro de nuestra galaxia, ¿vale? Hasta ahí, bien. Pero, claro, en el recorrido que ha hecho hasta ahora, hasta nosotros, ha tardado alrededor precisamente de otros aproximadamente unos 3.500 millones de años. 2.500, 3.500 millones de años, recorriendo alrededor de 1 millón a 2 millones de estrellas. Recorriendo. Entonces, ¿quién hace, o sea, qué civilización le interesaría, por ejemplo, tener un objeto con tantos años de viaje recorriendo la galaxia sin tener la garantía de que puedes comunicarte o que ni siquiera vas a existir después de por lo menos 1.000 millones de años? Porque nosotros no llevamos 1 millón de años y ya nos estamos haciendo lo posible para volarnos entre nosotros. O sea que imagínate una civilización cómo tiene que avanzar. Otro de los planteamientos difíciles de entender es que, vale, 2.000, 3.000 millones de años que lleva recorriendo desde el punto A al punto B, que se encuentra ahora. Ya hemos dicho, 1 a 2 millones de estrellas que ha recorrido. Las probabilidades, el problema ahí viene, ahora viene el problema. Las probabilidades de no haber impactado con nada en esos 1.000 millones de años, recorriendo 1 millón, 2 millones de estrellas hasta donde está hoy, sin haber impactado con nada, los mismos matemáticos dicen, no cero, no. Estamos hablando de números negativos, ¿vale? Significaría que este objeto en cierta manera, tiene una característica muy especial que lo hace que pueda desviar, que es lo que ha hecho con Marte. Entonces, lo que decía Bilum, no que sea inteligente, sino que este asteroide o este cometa se llama cometario porque deja una estela, ¿vale? Pero claro, también han dicho los expertos que este tipo de estela que está dejando es como si una nave, por ejemplo, estuviera tirando los residuos que ya no le sirven. Aprovechando que estás en un sistema solar, tiras gases y tiras polvo, material que te has ido acumulando y que te lo quitas de encima. O sea, se ha quitado un 1% de su peso. No se ha roto, no se ha deformado, no, simplemente se ha quitado de encima un 1%. Si es un 1%, podríamos pensar que incluso es polvo estelar que se le ha ido acumulando. Materiales, gases y tal, que dices, me los quito de encima. O sea, que encima ha pasado por el túnel de lavado, entre comillas. Bueno, la historia está en esto, en que ha cambiado su trayectoria aprovechando un sistema solar, ha aprovechado un planeta, la cercanía de un planeta, para hacer ese cambio. El problema es que tiene que ser algún tipo de sonda que no venía a la Tierra, o sea, no ha venido a nuestro sistema solar porque buscara vida inteligente. No, realmente está de paso y no tiene ninguna prisa. Eso está de paso y no tiene ninguna prisa. ¿Y por qué lo dicen? Porque cuando empezó su viaje, lo que dicen, cuando empezó su viaje, todas las estrellas que ahora mismo está recorriendo y sus planetas no existían, eran polvo estelar. Estamos hablando de que el brazo galáctico, que nosotros estamos inmersos en un brazo galáctico, ese brazo galáctico estaba en formación en aquel entonces. Significa que ni la Tierra, ni Marte, el Sol, ni Alfa Centauro, o sea Alfa B, o sea, ninguno de los sistemas de nuestro alrededor existían, eran polvo estelar en aquel entonces, eran sistemas en formación. Claro, lo que piensan es que pueda ser un tipo de sonda a muy largo plazo, que en su momento hizo un recorrido, como hizo la Voyager, como están haciendo las Voyager. La Voyager llegará un momento en que perderán conexión con la Tierra, ya perderán ya totalmente la conexión y se perderán en el espacio. Pero serán autónomas porque tienen unas baterías atómicas que le dan para 20.000 años. Esas sondas estarán en estado sedentario, digamos, apagadas, como si estuvieran apagadas,
cuando lleguen a un sitio o vean unas características X, porque tienen unos aparatos que todavía funcionan, que son los sensores de proximidad y tal, cuando lleguen a un lugar, porque van, la Voyager 1 y la Voyager 2 se dirigen a distintas estrellas, ¿vale? Pero claro, se sabe que cuando lleguen, igual la Tierra ni siquiera existe, imagínate. Pero bueno, han hecho ese trabajo y están diseñadas para eso, para perderse en el espacio. Y entonces, el proyecto, o sea, la idea que tienen los mejores expertos es que este tipo de naves que puedan estar llegando a la Tierra, bueno, al sistema solar, sean de este tipo, sean naves que se utilizaron para hacer exploración en su sistema, en sistemas cercanos, y luego, si te he visto, no me acuerdo, o sea, se han quedado perdidas en el espacio, siguen funcionando y siguen haciendo su trabajo. Llegan a nuestro sistema solar, habrá tomado los datos que le hayan parecido interesantes, aprovecha la gravedad, digamos, de Marte, hace o sea, un cambio de trayectoria necesario para su nuevo rumbo y ya está, y pasará sin pena ni gloria, pasará por nuestro sistema, como posiblemente es lo que dice Avi Loeb, que posiblemente muchas de estas posibles naves, no tripuladas, sino naves construidas al estilo sondas espaciales, pues pueden pasar por nuestro sistema. Se sabe que, por ejemplo, ahora también se va a cruzar, encima se va a cruzar con un nuevo asteroide que viene, otro Kornisov, pero que viene, un Borisov, pero que viene con una trayectoria totalmente diferente y se van a cruzar. Pero el Borisov, este último que acaban de descubrir, tiene 500 metros escasos de diámetro y va a pasar a 60, 70 millones de años, digo 60, 70 millones de kilómetros del Clesi Atlas. O sea que no van a chocar, ni uno ni otro. Pero, si te fijas, por ejemplo, con todos los que están encontrando del sistema Borisov, esos son piedras. Esas sí que no cambian, o sea, no pasan sin pena ni gloria porque saben perfectamente que pasan, no hacen cambios de trayectoria, no hay acciones de cambio, por ejemplo, de posición por desprendimiento de gases, que es lo interesante también, y se ha podido fotografiar cómo hay momentos en que desprende ciertos gases que le hacen cambiar en cierto momento incluso la trayectoria a nivel mínimo, pero no la trayectoria de vuelo original, sino la trayectoria de posicionamiento. Es como si giras una nave para que tenga mejor visión de algo, ¿no? Pues eso lo está haciendo. Entonces, claro, les llama mucho la atención de que precisamente pues, haya tenido unas características bastante interesantes. La cola cometaria, por ejemplo, que tiene, es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, a los cometas de aquí, que es básicamente bolas de hielo que se van viendo con la radiación gamma del Sol y se convierten en ese polvo estelar, ¿vale? Vaporizado y se forma esa coma del cometa. En este caso, la cola cometaria es más compacta. Ya digo, es como, han descubierto que es como si se estuviera quitando de encima sus cinas, un túnel de lavado. Y entonces, pues, básicamente, pues, era más o menos esto que explicaba. Bueno, que me gustaba hoy tratar el tema porque, por ejemplo, para dar un poquito de luz, ¿no? Porque, a ver, todo el mundo ha publicado, ¿verdad? Lo que dicen. A ver, la gente ha publicado barbaridades, salvajadas sobre el tema. Avi Loeb, por ejemplo, hay gente que lo ha ridiculizado en las redes sin saber exactamente, a ver, ¿con quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Me recuerda mucho el caso de Onaluma, de ese mismo caso prácticamente. Sí, pero el Oumuamua, por ejemplo, primeramente que era una piedra bastante interesante, pero ves, en Oumuamua no hubo la oportunidad de estudiarlo en profundidad, porque se descubrió aún todavía más tarde. Y Oumuamua pasó que prácticamente en un mes ya había pasado. Entonces no se le pudo hacer ni una fotografía mínimamente en condiciones. Se sabía más o menos también, eran las características. Era menor, o sea, la forma
prácticamente sin de forma rectangular, o sea, ¿De cigarro? ¿De cigarro? de cigarro, yo iba a decir de puro, que no me salía la palabra puro, mira qué sencillo, puro, pero el tamaño era diferente, mientras que Oumuamua, por ejemplo, se cree que tenía alrededor de 1 kilómetro escaso de largo, claro, el Tres Atlas tiene 5 kilómetros. Pero mientras, por ejemplo, que Oumuamua también tenía alrededor de 500, 600 metros de diámetro, son muy estrechos. Claro, es lo que dicen, dice, a ver, es un objeto muy estrecho y muy largo. Eso a nivel espacial, cualquier gravedad fuerte lo tenía que haber reventado hace miles de años. Pero ahí están. Y son estructuras que son bastante fuertes. Claro. Estamos acostumbrados a los cometas, asteroides totalmente, prácticamente redondos. Entonces tiene una masa muy alargada en forma de cigarro, como bien has dicho, en el cual es muy curiosa porque se parece más a una nave espacial que a un cometa o a un asteroide. Se parece más a una nave espacial. Claro, a mí me surgen muchas preguntas. Claro. Porque, por ejemplo, la NASA el año pasado reconoció que en Kepler, en el planeta, en los planetas gemelos Kepler, se habían encontrado, se habían hecho fotos y se habían hecho vídeos de que como si hubieran civilizaciones, como si hubieran pequeños estados, pequeños pueblos, pequeñas ciudades con luz, como la Tierra, igual que la Tierra. Los más escépticos dicen que son volcanes y todo eso, ¿no? Sí. Pero sí que si tú ves la foto, ves el vídeo, te recuerda mucho a la luna de noche, a la Tierra de noche, ¿no? La luminosidad de la luz artificial de la Tierra, ¿no? Te recuerda mucho, ¿no? Vale. Entonces, claro, surgen ciertas preguntas si realmente puede ser una de las civilizaciones que exista, que todavía desconocemos, que nos mande este tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, como el Caballero Negro, ¿no? También, ¿no? O sea, claro, es que hay muchas preguntas sobre este tema. Mira, sobre lo de los vídeos, una cosa que también salió el tema, cuenta que todo, y nos dijo, estuvimos hablando, dijo todo lo que se ha publicado, por ejemplo, de los planetas Kepler, todo es creado, o sea, lo han creado con IA, inteligencia artificial. Todas las noticias que han salido publicadas aquí, que están corriendo por las redes, son mentiras. Pero la misma NASA, ¿con qué intención? No, la NASA tiene denunciado precisamente a todos estos tipos de vídeos porque han utilizado el anagrama de la NASA, que es tan sencillo como un copia-pega. Sí, claro. Todos esos anagramas de la NASA, incluso de la ESA, de la Agencia Europea, de forma ilegal. Por tanto, que no es material de la NASA. Dice, ¿por qué? Porque por mucho que queramos, las cámaras que tienen ahora, las mejores cámaras, que estamos hablando del James Webb, por ejemplo, del satélite del astronómico que tenemos en el espacio, ya sea el Halley, o sea, ninguno hace vídeo. Ninguno hace vídeo. Hace fotografía. Es lo máximo que hemos conseguido hasta ahora. Fotografía. Y ya hacen fotografías, sí, que son de muy alta resolución, pero son de muy larga exposición, porque precisamente lo que intentan es captar el mayor tiempo posible la información de salud tan lejana en el tiempo, además. Pero, por ejemplo, mira, una cosa tan sencilla como las cámaras de vigilancia de casa, las de alarma de toda la vida, ¿sí? Los vídeos que hace son con fotografías muy rápidas. Sí. Y te crea un vídeo a través de fotografías. Quizá sea un vídeo hecho de fotografías también, podría ser. Ya digo, o sea, oficialmente, según por ellos, o sea, oficialmente, todo es ganas de desinformación. Habló también, habló un neuropsicólogo, no, neuropsiquiatra, neuropsiquiatra, que hablaba precisamente de la impulsión hoy en día de las redes, ¿no? Del tema este de las IAs y las redes. Y
es que es un movimiento a nivel psicológico que se está produciendo en las redes, que es que cada vez hay más personas más sanas o menos sanas del coco, pero que están intentando hacer algo y ser algo por las redes, ¿vale? Pero en realidad, pues no están dando, o sea, no están apoyando realmente con veracidad. Y les importa muy poco que no sea veraz, ¿vale? Porque las redes le quitan, por ejemplo, esos vídeos o esas imágenes y ellos siguen haciendo, porque la IA está generando precisamente un exponencial sistema de grabación que cada día se pueden publicar más. Pero desgraciadamente eso es mentira. O sea, se ha captado una radiación, es lo que decían, se ha captado una radiación en forma de las fotografías, lo que hacen es captar las radiaciones de los objetos. O sea, ni siquiera es fotografía como tenemos nosotros, no como entendemos nosotros la fotografía. Es la fotografía de los elementos que irradian, ¿no? Ese tipo de radiación. Y sí que han descubierto que Kepler, por ejemplo, los planetas, el sistema Kepler, tienen una radiación, ¿vale? Y entonces, en relación a esa radiación, daba a pensar de que, mira, es la radiación que puede emitir, por ejemplo, una ciudad, con lo que tú decías, una ciudad. Pero, ¿qué ocurre? Que también ese mismo tipo de radiación la puede estar emitiendo una acumulación de material radioactivo en unas zonas en concreto del planeta, ¿vale? Es como si fuera que en la Tierra, por ejemplo, todos los plutonio, uranio, ¿vale? Todos los materiales radiactivos realmente están muy enterrados en la Tierra, están escondidos. ¿Por qué? Porque se han ido tapando con material a cabo de los siglos y de los milenios y millones de años. Pero ese planeta puede tener otras características y sus materiales radiactivos estar a flor de piel, estar en la superficie y ser suficientemente campos potentes para que irradien ese tipo esa potencia de radiación que nosotros ahora mismo pues la recogemos y da la sensación de que sea, pues, aquí hay algo que emite una radiación X, ¿no? O sea, y entonces, pues, claro, ya empiezan a elucubrar de que si hay una ciudad, una civilización, pero para ello necesitas otro tipo de pruebas que hasta ahora no se han cumplido, ¿vale? Se están haciendo pruebas, pero no se han cumplido los requisitos para considerar que hay una civilización. Luego también es que se habló de la posibilidad de que una civilización, para protegerse, por miedo a ser invadida y tal, se esconda sus emisiones. Es lo que están comentando ahora, sobre todo una hipótesis que se está barajando en el mundo precisamente de la investigación espacial a la hora de buscar, incluso el SETI, el proyecto SETI, está estudiando esta posibilidad de que nosotros somos muy valientes, porque nosotros no hacemos más que lanzar sondas. Estamos diciendo, que estamos aquí. Pero claro, hay dos posibilidades. Una, no, hay en realidad me decían que tres. Una, los neutros, que digan, oh, vale, me alegro, y pasen de todo. Los buenos, que digan, oye, pues mira, vamos a acercarnos para intercambiar conocimientos, para conocernos y tal. Pero también está la tercera posibilidad, que sean como nosotros, colonizadores. Otra cosa no tenemos nosotros, pero colonizadores un rato. Y nos da igual. Ese es el miedo. Ese es el miedo que tienen muchos. Vale, sí, pero nosotros somos, por naturaleza, somos colonizadores. Y colonizamos aunque haya gente o haya alguien en el lugar. ¿Vale? Pues lo hemos demostrado. Decimos, mira, si colonizamos las Américas y si hace falta quitamos a los indios del medio. Pero hemos colonizado. Los americanos, los del norte, los británicos también lo hicieron. Quitamos a los indios y nos quedamos las tierras. ¿Vale? Expoliación de cultura, le llamo yo. Claro, pero ¿qué ocurre?
Está muy bonito mientras tú seas una civilización lo suficientemente potente para defenderte ante posibles otros colonizadores. Pero ¿y si resulta que nuestro mensaje llega a otra civilización colonizadora? Y ya sean serpentarios, ya sean insectoides, ya sean humanoides, o lo que sea, pero que sean invasores. Pues ya la hemos cagado. Pues seguro que o sea, fatal. Y eso es una cosa que se está barajando, por ejemplo, en muchos foros de físicos y de investigadores, o sea, de expertos. La posibilidad incluso de tratar con los gobiernos, sobre todo los gobiernos que Estados Unidos, Rusia, China, sobre todo los que tienen hoy en día capacidad de lanzar trastos al universo y decir, para hablar con los gobiernos y decir, de esto habría que hacer un trabajo, o sea, un estudio. Lo que sí, perdona que te corte, Juan Carlos, lo que sí que es cierto, que desde que se mandó el famoso disco de oro con la canción de Elvis, con información de la Tierra, con todo eso, que lo mandaron en el año 70 o 70 y pico, 74. ¿Vale? Desde esa época se han sucedido muchas cosas a nivel espacial. Se han descubierto muchas cosas a nivel espacial. Una de ellas son estos asteroides y otra de ellas son los pulsar que nos llegan desde otras galaxias y otros planetas, sí, que antes no nos llegaban. Entonces, hay una serie de que indican a pensar que a lo mejor ese disco llegó a alguna civilización y ahora nos están observando. Bueno, porque también se han visto más avistamientos desde aquel disco. Bueno, entonces, es que una serie de cosas que, a ver, yo soy muy escéptico en este tema, mira, pero claro, evidentemente comprendo que haya gente obsesionada con el tema ovni, con el tema extraterrestre, sí, que piense que sean casualidades a razón de enviar ese disco al espacio. Sí, pero ocurre una cosa. Tanto la Pioneer como las Voyager, que llevan el mensaje, ¿vale? Acaban de salir del sistema solar. O sea, la posibilidad de que haya llegado a una civilización, o sea, totalmente imposible. Pero, o que las hayan interceptado. No, porque lo sabríamos. O sea, la NASA lo sabe, están conectadas. Y se sabe perfectamente. Es más, hace una semana, para saber exactamente en qué estado están las sondas, pues las sondas llevan unos motores para poder cambiar de posición y tal, ¿vale? Unos pequeños motores. Había un motor en la Voyager 2 que llevaba 31 años sin conectar, ¿vale? Y la semana pasada hicieron la prueba y se conectó. Se encendió ese motor. Significa que consideran que las sondas están todavía muy operativas. Realmente se han sorprendido en relación a esa tecnología de los años 70, ¿vale? Y que funcione tan bien. Pero están ahí. Y entonces tienen un montón de sensores, o sea, esos siguen funcionando. Y claro, cualquier manipulación se hubiera detectado rápidamente. Creen más en la hipótesis de la onda de radio. ¿Y por qué lo digo? Porque el señor Adolf Hitler en el año 36, creo que fue en los Juegos Olímpicos, hizo la primera emisión universal de la presentación de unos Juegos Olímpicos y mandó el mensaje de bienvenidos a los Juegos Olímpicos de la paz del mundo. Hitler, ¿vale? Este mensaje salió al espacio. Y si te fijas, en la película Contact, la Tierra recibe un mensaje de una civilización, un supuesto mensaje. ¿Y cuál es la contraseña que utilizan esa civilización para que nosotros sepamos que realmente es un mensaje que les ha llegado y que ellos nos han enviado a nosotros? Es que ellos han recibido a nivel espacial, han recibido ese mensaje de Hitler del año 36 y que dado el mensaje, que lo han entendido, que lo han traducido,
y que quieren entablar conversaciones o contacto con la Tierra, por eso se llama contact. Y de ahí va la historia, o sea, de un mensaje que los científicos, sobre todo, creen que es la mayor posibilidad, que es que nosotros, alegremente, ahora mismo nosotros estamos emitiendo mensajes, o sea, la Tierra está mandando radiación subespacial al espacio, pero o sea, a punta pala. Emisiones de radio, emisiones de televisión que no dejan de ser emisiones de radio, ¿vale? O sea, esa radiación fotónica se está expandiendo por el universo alegremente. O sea, nosotros no hace falta una nave, si nosotros ya estamos diciéndole al universo que estamos aquí. Estamos aquí. Que estamos aquí. Pero la historia está en quién reciba ese mensaje. Porque claro, si lo recibe una civilización que está muy por encima tecnológicamente de nosotros y que encima sean no exploradores, sino conquistadores, lo llevamos, colonizadores, lo llevamos crudo. Eso no está recogido en ningún sitio, pero los mismos científicos, ya digo, y expertos lo tienen muy en cuenta hoy en día. Bueno, si acaso, por ejemplo, vamos a hablar de lo que cuando planteaba Avi Loeb, lo de la nave, o sea, ¿vale? Lo del proyecto, ¿vale? Lo del proyecto de crear este tipo de naves. Y parecerá que es ciencia ficción, y no es ciencia ficción. Mira, ya como les dije al principio, hay 11 proyectos a nivel mundial y muchos de ellos están colaborando sobre el tema precisamente de utilizar este tipo de tecnología para viajar en el espacio, ahorrándote ciertos malestares. Y es el principal malestar que produce cualquier diseño de nave espacial es la radiación espacial. Entonces, han descubierto que la verdad, pues un objeto, por ejemplo, como la Luna, nos está sirviendo incluso de escudo para mucho porcentaje de radiación gamma, por ejemplo. Se está escudando, por ejemplo, nos sirve de escudo para otros tipos de radiaciones subespaciales o espaciales, y no solamente del Sol. Lo único que sí que pasan son los neutrinos, pero bueno, nosotros estamos siendo bombardeados toda la vida por neutrinos, nos atraviesa, y el neutrino lo bueno que tiene es que no afecta a nada, o sea, pasa sin pena ni gloria, o sea, ni afecta a nada, ni nada le afecta a él. Pero todo lo demás, todas las demás radiaciones son potencialmente nocivas para el ser humano. Y han descubierto que se encuentran asteroides con unas características mineralógicas X. Si tienes la tecnología de perforar y de construir en su interior, de montarles unos motores que serían como hoy en día ya están desarrollando, que son los motores lumínicos que le llaman, historias de fotones y tal, tienes una nave en la cual tienes la libertad de hacer en su interior un hábitat como tú quieras. Te ahorras el tener que hacer una nave con unas carcasas bestiales de protección de esa radiación, porque ya tienes la carcasa. Entonces, si tienes esos asteroides con esas características, y es solo estudiar las características de los asteroides que tenemos en nuestro sistema, tenemos un cinturón de asteroides, o sea, habrá piedras, habrá piedras para poder escoger. Pues tiene la posibilidad de realizar esto. Mira, por ejemplo, voy a poner que hay varios proyectos. Bueno, no, primero explicaré más o menos lo que ellos considerarían que es el ISRU, ¿no? La utilización de recursos in situ, que es una de las principios claves sería aprovechamiento de la masa y los materiales. O sea, que tú coges un asteroide, aprovechas su masa, pero es que tras la perforación, esos minerales los puedes revender dependiendo del tipo de mineral que esté hecho la nave. O sea, porque puedes hacer entonces una serie de tránsito a la Tierra y vender ese material. O si, por ejemplo, la Tierra está evolucionando
tecnológicamente lo suficiente, incluso habría factorías en la Luna que generarían unos minerales o unos materiales constructivos mucho más potentes que los que se pueden construir en la Tierra. ¿Por qué? Por ausencia de oxígeno y por ausencia de gravedad. Da lugar a aleaciones que aquí en la Tierra son imposibles. Entonces, tendrías precisamente la capacidad de poder vender ese material, de coña. El blindaje natural, ya hemos dicho antes, una carcasa que protege de todo tipo de radiación maligna, ¿no? Dañina. Eso, como hemos dicho, una creación de un hábitat suficiente como tú quieras. Propulsión, bueno, también incluso por... Mira, y esto es lo que comentaban que Avi Loeb había comentado. La propulsión mediante eyección de masa, ¿vale? Que es otra posibilidad, que es tú utilizar lo que está perforando los materiales y dependiendo del tipo de materiales que tengas, puedes hacer un motor que consuma eso y te propulse. O sea, eso sería la eyección de masa. Bueno, la automatización y fabricación, o sea, tú ya puedes fabricar, esto tecnológicamente sería más avanzado, ¿no? La utilización y la fabricación incluso en 3D de las características que tú necesites para ese tipo de nave. Y bueno, el problema de hoy en día es eso, la naturaleza de los, o sea, hay que estudiar la naturaleza de los asteroides, sí, a ver, que sea una pila de escombros o sea algo que sea suficientemente sólido, ¿no? La tecnología y un problema es un hándicap hoy en día, que es la tecnología y los costes elevados todavía, y la capacidad o sea, la eficiencia que tenga la masa con la que estás trabajando. Pero, mira, por poner un ejemplo que, mira, si entre pitos y flautas se nos va el tiempo, se nos va. Y mira, te voy a explicar, bueno, voy a explicar 4 proyectos, 3. Que está el DESTAR, que es la Universidad Técnica de Delft en Holanda, que están trabajando precisamente con este sistema y están trabajando en colaboración o comparten información con la NASA y con la Agencia Europea del Espacio. Luego está el proyecto MELISA, que es de la Agencia Europea del Espacio, que también comparte con varias universidades proyectos. Y el proyecto RAMA, que me recuerda al proyecto RAMA del IPRI a principios de los 80, de los 70, 80. Pero el proyecto RAMA es de la NASA, pero es una empresa privada que está colaborando con la NASA en Estados Unidos. O sea, solo pongo estos ejemplos. Básicamente, pues estaríamos hablando de que no está ni Avi Loeb ni ciertos científicos están locos, como dicen, ¿no? Por tanto, que se está utilizando recursos universitarios de grandes universidades para llegar bueno, a ver la viabilidad real de este tipo de proyectos. Yo solo lo digo, mira, tanto empresas privadas como, bueno, Elon Musk, la misma NASA o la Agencia Europea del Espacio, ya han puesto una premisa, ¿no? Que es que primero tienen que llegar a montar bases permanentes en la Luna. Eso es muy difícil, ¿eh? Bueno, pues ellos quieren... Mira, incluso los chinos quieren montarla. Y es más, los chinos dicen que en el 2026, 2027 quieren tenerla en la Luna, pero ya de forma permanente. Los chinos. Yo creo, a la hora de la verdad, yo creo que son más fácil que lo hagan los chinos que el resto. Porque los chinos tienen tecnología y tienen dinero propio. O sea, ellos no tienen que valerse de otra gente. Ellos tienen sus propios recursos. Y considero, bueno, hablándolo, había un comentario, un compañero que decía, dice, sí, para el 2027, cuando lleguen los americanos, se encontrarán con que hay un bazar chino. Que los chinos habrán montado un bazar. Y digo, no lo descarte porque digan, mira, desde un plato de papel, de cartón, a ver, ¿qué necesitas? Un buje de no sé qué, no sé cuánto, te lo traigo, tú tranquilo.
Bueno, quitando las bromas y tal, el caso es que sí que realmente, pues, hay ciertos países que se lo toman muy en serio y que realmente las posibilidades de que sondas, porque yo no digo ni Avi Loeb ni nadie, por ejemplo, diga que estén tripuladas, sobre todo naves o objetos tan viejos, ¿no? Porque son realmente tan antiguos. Pero claro, dadas esas características y lo que está haciendo, la posibilidad que tenemos de estudiarlo, menos mal que es que este nos da posibilidades de estudiarlo hasta finales de año, porque recordemos que, bueno, la Tierra le importa un pito, ¿no? Porque el momento en que más se acerca a la Tierra va a ser a 276 millones de años, digo, de kilómetros, millones de kilómetros. O sea, 276 millones de kilómetros es como prácticamente más que la distancia de la Tierra al Sol. O sea, imagínate, le va al pairo lo que es la Tierra en sí. Está pasando por una... Con la tecnología que tenemos, ¿seríamos capaces de acercarnos, tomar una muestra y analizar su composición? No, ya directamente, porque ya sí que se ha estudiado y quisieron incluso en Júpiter hay una sonda terrestre, ¿vale? Que, bueno, se dejó, está abandonada, está orbitando Júpiter y está estropeada, ¿vale? Pero bueno, consideraron la posibilidad de poder reconectar y aprovechar algunas de sus características y lanzarla contra el Atlas. Sí, el MI Atlas. Pero, claro, el hándicap principal es la velocidad. Lleva una velocidad endiablada. Y si recordemos que a principio, bueno, a mediados de los 90, cuando pasó el Halley, se presentó un proyecto para lanzar una sonda a un cometa, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, pues estaba la Agencia Europea, era como una carrera también. Rusia lanzó el suyo, Japón lanzó el suyo y Estados Unidos lanzó el suyo y Europa la sonda propia. Yo tuve la oportunidad de verlo, el acercamiento de las tres sondas, en cuestión las cuatro. Vi cómo se estrellaba la americana porque quería entrar por la cola, se la llevó por delante la cola del cometa. La japonesa, por ejemplo, lo intentó por el morro. Es como tirarte delante de un camión en plena carretera, o sea, lo atropelló. La rusa ni siquiera llegó y la sonda europea entró, se perdió el contacto, dijeron todos los demás, jiji, mira como nosotros, se ha estrellado. Pero en cuestión de 8 minutos lanzó un mensaje que esa sonda se llamaba Giotto. Y todavía existe, esa sonda. Y Giotto lanzó un mensaje a la Tierra que dijo, Giotto está herida, pero no muerta. Era un mensaje para decir exactamente en qué estado estaba. Pues hizo una serie de fotografías que fueron muy interesantes, porque fotografió la piedra sucia del asteroide y el remolino que hay, como una especie de vacío, hacia lo que es la creación de la cola del cometa, ¿vale? La creación. La Giotto tuvo la enorme suerte de que entró dentro de ese vacío. Y mientras estaba ahí, estaba protegida. Durante horas y horas estuvo metida en esa posición, hizo muy interesantes fotografías y tal. Volvió a salir, se le ordenó salir. Sabía que le decían, cuando intente salir se va a destruir del todo. Esa sonda salió, se perdió el contacto y a los 8 minutos otra vez dijo, Giotto sigue estando herida, pero no muerta. O sea, con tin. Esa sonda la han utilizado en 3 cometas más. Quiero decir que esa sonda sigue existiendo. Y se estudió la posibilidad de estrellarla contra el Tracy Atlas. Pero ¿qué ocurre? Por mucho que quisiera correr por distancia y por posición, ha sido imposible. La sonda Giotto está en una órbita relativamente cercana a Mercurio, mantiene ahí una posición suficientemente cómoda, según dice la agencia europea,
pero por distancia era imposible. La sonda de los americanos, la que está en Júpiter, también ha sido imposible, porque es que estamos hablando de una velocidad bastante elevada, o sea, muy elevada. Estamos hablando de, no sé si era 16, 18.000 kilómetros por segundo. O sea, va como loca. No, 16, 18.000 kilómetros por minuto. También me voy a estrellar yo. Pero, claro, ninguna sonda de nosotros ha podido ni lanzarse, ni diseñarse, ni desarrollarse, ni poder lanzarla ni mucho menos contra el cometa. Con lo cual, lo que nos queda es las imágenes reales que se ha podido captar desde el James Webb y desde los telescopios de la Tierra. ¿Se podría utilizar ese sistema de vacío que crea el cometa, que vulgarmente se dice ir a rebufo, ¿no? Cuando tú vas en bicicleta, te metes detrás de un camión, vas a rebufo, vas a la velocidad del camión. ¿Se podría utilizar para salir de nuestro sistema solar con algún tipo de satélite o nave que nos pueda llevar a rebufo con Atlas, por ejemplo? Se podría, pero el Atlas no tiene rebufo. Ahí está el problema, que es que la cola de Atlas es diferente en eso. O sea, el Trace Atlas no está generando un polvo, digamos, una cola que sea sí, pero, por ejemplo, con el cometa Halley, que viene cada tanto tiempo a la Tierra, sí, se podría lanzar y a su vuelta recuperar la nave para saber, sí, claro. Para saber lo que ha captado, claro, evidentemente, porque sería muy interesante. Pero el cometa Halley es de nuestro sistema solar, o sea, no es un extra solar, es un cometa. No sabemos tampoco lo que tenemos dentro de nuestro planeta solar, ¿eh? Hay muchas cosas claro. También estaría muy bien, yo creo que sí, perfectamente. Pero claro, el proyecto más cercano que yo creo que están desarrollando, por lo que he podido escuchar, es precisamente la posibilidad de estudiar futuros objetos, porque lo llaman así, futuros objetos de origen interestelar, ¿vale? Como Oumuamua, o sea, algo que tenga una forma un poquito definida. Y en ese aspecto, por ejemplo, tanto Oumuamua como Trace Atlas tienen estas características. Vienen más o menos del mismo origen, diferentes tamaños, pero de... Eso es lo que te iba a preguntar para acabar, ¿vale? Claro, ha sido un corto espacio de tiempo entre una y la otra. Sí. Las características son más o menos muy parecidas. Sí. Todo indica que podría ser algún planeta o alguna estrella que hubiera explosionado y hubiera lanzado sus restos al espacio. Y nos hayan llegado sus restos. Porque son de formas muy parecidas, vienen del mismo sitio, las características son las mismas. Entonces, seguramente o casualmente podría ser algún planeta o estrella que hubiera explosionado fuera de nuestro sistema solar, que estén llegando aquí los restos. Sí, a ver, tienes toda la razón del mundo y se está estudiando precisamente esa posibilidad. Es más, se cree que posiblemente sería debido a esto, pero aquí hay una cosita que no cuadra. Porque no cuadra en relación a lo que nosotros hasta ahora hemos conocido. Que o sea, una explosión de este tipo genera una serie de restos, ¿vale? Veamos, por ejemplo, el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides posiblemente es un intento de planetoide que por sus características se desintegró, estalló, lo que fuera. Pero hasta ahora no se ha descubierto en el cinturón de asteroides ningún tipo de resto de piedra de forma de puro y que tenga unas distancias y unos tamaños suficientemente grandes como para generar este tipo de objeto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Claro, si esto hubiera sido de una explosión normalmente los escombros, como tú has dicho antes, tendrían entonces formas más redondeadas, que sería porque son escombros, son restos, y entonces es mucho más difícil encontrarte con que
este tipo de escombros tenga esta forma tan alargada, o sea, tan pronunciada, estrechos y alargados. Y entonces, como decían expertos, vale, me parece perfecto, pero ¿por qué no rota sobre sí mismo? O sea, como cualquier escombro, porque en los cinturones de asteroides tú ves a los restos que hay y van como una especie haciendo sus propias rotaciones, o sea, este siempre presenta la misma cara hacia adelante. Y ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí porque se nos acaba el tiempo, Juan Carlos. Ha sido interesante, como siempre, se nos acaba el tiempo en el momento más interesante. Y nos vemos la semana que viene aquí en Radio Despí, en el 107.2 de la FM, con un servidor, con David Flores, con nuestro amigo Juan Carlos Chávez, como siempre, mostrándonos cosas que seguramente desconocíamos. Nos vemos aquí, en Energías y Misterios, el viernes que viene. Hasta la semana que viene, amigos.